Están aquí los representantes del sector obrero y del sector empresarial, son bienvenidos porque se va a dar a conocer formalmente lo del incremento al salario mínimo, cómo se llegó a este acuerdo, que es algo verdaderamente importante, histórico, es un acuerdo, un consenso del sector obrero, del sector empresarial y del sector público, y esto va a ayudar mucho a millones de trabajadores. Es una muy buena noticia, sobre todo porque se logró por consenso, es decir, hay un acuerdo. Yo les agradezco mucho a los representantes del sector obrero, a los representantes del sector empresarial que se pusieron de acuerdo y se logró este incremento. Como usted ya había informado hace unos días al pueblo de México, en esta ocasión me complace compartir información relativa al incremento del salario mínimo que fue aprobado el 1 de diciembre en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI. Esto, un acuerdo logrado de manera unánime por las y los trabajadores, los empresarios y el gobierno, lo cual implica un incremento del 20% a partir del 1 de enero de 2024. En la mayor parte del país pasará a 207.44, de 207.44 a 248.93 pesos diarios, lo cual significa 7.572 pesos mensuales, mientras que en la zona libre de la frontera norte pasará de 213.41 a 374.89 pesos diarios, lo cual equivale a 11.400 pesos mensuales. Aumentaron también un 20% los salarios mínimos profesionales. Con esto se cumple el compromiso establecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador de aumentar el salario mínimo aquí ya a doble a nivel nacional y al triple en la zona libre de la frontera norte en términos reales. En esta tabla podemos ver cómo llegamos al gobierno con un salario mínimo nacional de 88.36 pesos y como ya mencionamos, para el 2024 tendremos un salario de 249 pesos y 275 casos de la zona libre de la frontera en términos redondos. En esta gráfica, en la siguiente por favor, se puede observar el valor del salario mínimo en términos reales durante los últimos 35 años, esto en pesos estimados al cierre del 2024. Con la aprobación del incremento del 20%, se habrá logrado una recuperación salarial del 110% al cierre de 2024 con respecto al año 2018. Durante muchos años nos dijeron la teoría económica y los expertos que incrementar el salario mínimo traería inflación de empleo, pero los resultados demuestran todo lo contrario, pues hoy son más ya de 22.4 millones de empleos registrados formalmente en el IMSS. Durante su administración, señor presidente, hemos tenido 6 incrementos salariales y nos complace muchísimo con esto haber contribuido a la reducción de la pobreza en 5.1 millones de personas, empujados también por su política salarial. También comentar en la siguiente, pues que en esta gráfica podemos identificar que el salario mínimo de la zona libre de la frontera norte ha superado ya su máximo histórico de poder adquisitivo que fue alcanzado en 1976. Y bueno, pues aquí podemos observar claramente cómo se ha fortalecido el salario mínimo durante su administración. Y finalmente, para poder dar algunos de los ejemplos, cuando empezó el actual gobierno, el salario mínimo alcanzaba para comprar 3.1 kilos de frijol, 3.2 kilos de huevo y 6 kilos de tortillas solamente.
Con el incremento del 20% para el año 2024 se podrán comprar 5.3 kilos de frijol, 5.9 kilos de huevo y 12 kilos de tortilla prácticamente. Esta estimación es justamente con base en los precios del mes de octubre del año 2023 y es simplemente una manera para poder ejemplificar el avance del poder de compra que ha tenido el salario mínimo. Finalmente, quisiera agradecer, como ya mencionó también el presidente, al presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y a todo el equipo, Luis Munguía, por estar pues muy pendiente de todo esta discusión y acuerdo, y fundamentalmente agradecer así al sector empleador y al sector de las y los trabajadores que forman parte de la CONASAMI, porque como siempre mostraron una grandiosa disposición al diálogo, a la construcción de los acuerdos y para así avanzar en un incremento del 20% con el cual hemos hecho ya historia. Señor presidente, con esto se garantiza que las y los trabajadores son el centro de su política laboral en el país y seguiremos viendo por el bienestar de todas y todos. Por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias. Pues, ¿quién va primero, el sector obrero? El incremento del 20% en el salario mínimo a nivel nacional, efectivo a partir del 1 de enero del 2024, fortalecerá el poder adquisitivo de trabajadoras y trabajadores en 110% en comparación con 2018, informó el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marás Bolaños. Durante muchos años no dieron la teoría económica y los expertos para incrementar el salario mínimo traería inflación y pérdida de empleo, pero los resultados demuestran todo lo contrario. Pero hoy son más de 22.4 millones de empleos registrados formalmente en el INSS, afirmó en la presentación formal de esta mejora en beneficio de la clase trabajadora. Resaltó que durante la cuarta transformación se impulsaron 6 aumentos consecutivos en las remuneraciones laborales, en contraste con 2018, cuando el salario mínimo se ubicaba en 88.36 pesos. Con esto se cumple el compromiso establecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador de aumentar el salario mínimo al doble a nivel nacional y al triple en la zona libre de la frontera norte. En términos reales, nos complace muchísimo haber contribuido a la reducción de la pobreza en 5.1 millones de personas, empujados también por su política salarial, abundó López Obrador. En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la STPS explicó que en la mayor parte del país el salario mínimo subirá a 248.93 pesos diarios, lo que significa 7.572 pesos mensuales. De acuerdo con una estimación de octubre pasado basada en precios de alimentos, el salario mínimo rendirá en 2024 para comprar 5.3 kilogramos de frijol, 5.9 kilogramos de huevos y 12 kilogramos de tortilla. Estas cifras son prácticamente el doble de lo que se podría adquirir en 2018, último año del sexenio de Enrique Peña Nieto.